Saludar al presidente del Senado, representado a Fernando, que es un papel importante en el centro de expresión del Senado. Saludar a todos los opositores, al coordinador, a Diego, al representante Juan, representante también de la Contraloría, instituciones. Gracias a todos. Gracias por invitarme a esta actividad y darme la oportunidad de plantear algunas reflexiones acerca de lo que fue la experiencia de la auditoría interna de gobierno que impulsamos en el gobierno y su proyección hacia adelante. Siempre he tenido la convicción que el estudio y promoción de perfeccionamiento de normas, procedimientos e instituciones que cautelan la política pública es una tarea básica para asegurar el futuro del país. La corrupción y sus derivados es un problema que nos compete a todos. Para su prevención y solución no bastan los esfuerzos de un gobierno en particular, sino que es una tarea permanente en el tiempo que una a todas las fuerzas democráticas del país y a la sociedad en su conjunto. La crisis de valores que afecta al mundo moderno, el exacerbado individualismo, afán de acumular bienes, muchas veces llevan a las personas a desconocer las raíces morales que deben sustentar las virtudes públicas. Sociedades con diferentes tradiciones, países grandes y países pequeños, del primero o del tercer mundo, se han visto estremecidos por este flagelo, en el cual es muy fácil entrar, pero que es muy difícil salir. Lo vemos en la prensa internacional todos los días y esta semana también. En muchas partes los actos de soborno, estafa al fisco, malversación de fondos públicos y venta de influencias políticas se han convertido en prácticas que esclavizan la vida de su pueblo, aniquilan sus instituciones, debilitan el Estado y terminan haciendo vulnerable a la nación entera. Chile, por cierto, es parte del mundo moderno y no escapa a este problema. Si bien, afortunadamente, nuestro país está lejos de situaciones como las descritas, y aún la corrupción no es un vicio generalizado, igual hemos debido lamentar casos gravísimos de falta de probidad, así como también aún hay espacios del quehacer público bajo un manto de sospecha, porque no sé todo lo transparente que debiera ser. Por eso debemos estar alertas, actuar con prontitud y atajar este mal en su raíz. Nuestra responsabilidad es intervenir ahora y con mucha serenidad. Precisamente, estas convicciones fueron las que me llevaron a sellar, desde el primer día de mi mandato, un firme compromiso para garantizar un desempeño honesto de la función pública. A menos de un mes de gestión, convoqué a diversas personalidades políticas, académicas y del ambiente del derecho y del Poder Judicial a formar parte de la Comisión Nacional de Ética Pública, que me han contado que en junio o julio vamos a conmemorar 40 años, 20 años de su funcionamiento. Le integraron 14 especialistas. Estaba el presidente del Senado de la época, Gabriel Valdés, el presidente de la Cámara de Diputados, entiendo que era Gallo, que después fue ministro secretario general del gobierno, así que le corresponde actuar ahí. El presidente de la Corte Suprema, el Contralor, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, etc. Resultaba evidente que la calidad de los miembros de dicha instancia, además de su transversalidad y experiencia, constituía una garantía de que realizarían un estudio serio y acucioso y que sus propuestas serían las adecuadas para el objetivo que nos habíamos trazado. Tras un año de trabajo, antes del fin del 94, informe final, 41 propuestas concretas. Entiendo que en esta reunión de julio se analizan una por una. Casi todas se han cumpliendo, no todas. Algunas se han cumplido en estos años, después de momentos de muchas lágrimas y de muchos sudor. La mayor parte de esas recomendaciones se acogieron, ya sea por la vía legislativa, a través de decretos o de medidas administrativas. Tal vez las primeras fueron la probidad funcionaria y el acceso a la información pública. La iniciativa sobre probidad funcionaria permitió establecer un código de probidad pública, responsabilidad administrativa, incompatibilidad entre funciones públicas y privadas.
incompatibilidad entre funciones públicas y privadas, conflicto de interés, que lo denuncié en la campaña del 2009 y han estado muy presentes en estos años, declaraciones de patrimonio de interés, inhabilidades para funcionarios públicos, directivos y sanciones administrativas, disposiciones varias de las cuales no existía ninguna legislación. El libre acceso a la información pública contiene materia relativa a la transparencia de los organismos públicos. De esta manera, el Estado de Chile, por primera vez en su historia, contó con unas normas que lo obligaron a abrirse a la sociedad para que su quehacer fuera conocido oportunamente por la ciudadanía. Lamentablemente, algunas de estas sugerencias no se pudieron llevar a cabo, a mi juicio, por falta de piso político en la sociedad. No voy a echar en detalle que ya han dicho los otros expositores, lo que acaba de decir Doris Moraga respecto a cada una de las cosas que se fueron haciendo. Pero es evidente que hay dos que me parece que son clave y han sido debatidas permanentemente: el financiamiento de la actividad política en Chile y los partidos. Es una cosa absolutamente oscura en Chile. Mientras no legislemos en esa materia, vamos a tener la desconfianza de los ciudadanos en esa materia. Y el famoso fideicomiso ciego, que tampoco existe. Ya me voy a referir a los proyectos que están en el Parlamento, que seguramente van a ser parte de la próxima administración. A mi juicio, en estos dos aspectos no tenemos una ley que regule ambas materias, que son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Muchas veces, y cuando hablo de respaldo político, en la oposición de esos años, hoy gobierno, y también mucha gente de nuestro conglomerado, no ha existido esa férrea consistencia y votos para lograr avanzar en esta materia en todos los ámbitos. No solamente recogimos los planteamientos que nos entregó esta comisión, de forma paralela nos preocupamos de estimular la agilidad, eficiencia y probidad de la gestión pública. Lo hicimos fortaleciendo los mecanismos de auditoría interna y por ello formamos el Consejo de Auditoría. Rodrigo se acaba de explicar en extenso, parte con el tema de Codelco. Lo encontramos también en la experiencia internacional, que a partir del gobierno estudiamos el caso de 4 o 5 países desarrollados, cómo era el sistema de gestión de la presidencia o del caso del primer ministro, estudiamos el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, y ahí siempre nos aparecía la auditoría interna, que aquí no teníamos nada. Yo trabajé 20 años en el sector privado, yo no firmaba ningún contrato que no estuviera revisado. En esa época, me acuerdo, se llamaba contralor o auditor de la empresa. Y cuando llegaba, por ejemplo, impuesto interno, la tesorería, cualquier organismo público, a nuestra empresa, ¿a dónde llegaba? A hablar con el auditor del primer paso. Entonces, ¿por qué acá no podemos tener lo mismo? ¿Por qué en el Estado no se puede hacer lo mismo? Gran debate por la Contraloría, que muchas veces tuvimos diferencias. Yo creo que ese es un tema central. No voy a entrar en más detalles porque creo que esto es fundamental. Nuestra lectura al crear este organismo es que si bien en Chile no había ni siquiera una corrupción medianamente generalizada, si cada cierto tiempo se denunciaban y comprobaban hechos de falta de beneficio de la función pública que tenían como denominador común la debilidad de los programas de control de la gestión interna. Implementamos esta política, me voy a saltar cuáles fueron los objetivos centrales, los principios, porque ustedes los conocen perfectamente. Más que crear un control asfixiante paralizador, perseguimos el perfeccionamiento del Estado para prestar a los ciudadanos un servicio transparente y idóneo. Más que duplicar los mecanismos e instituciones de control que asistentes, nuestra finalidad fue activarlos plenamente, mejorarlos y actualizarlos frente a un fenómeno como la corrupción que se manifiesta de múltiples formas. La labor del Consejo fue fecunda. Se lograron detectar a tiempo potenciales faltas de la autoridad y irregularidades de diversos tipos y corregir procedimientos erróneos. Voy a dar un solo ejemplo que tiene que ver con temas nacionales e internacionales. También me refiero, y en eso es la diferencia que siempre tuvimos con Contraloría, que con los años se han ido superando. Te han leído, por ejemplo, en estos días el caso del Canal de Panamá, una propuesta de $4.000 millones que se adjudicó en $3.000 millones. O sea, ya al adjudicar el gobierno, esa obra tenía un déficit de
se han alegado una serie de vicios en la entrega de la información que tienen la obra prácticamente paralizada, tal intervinieron los gobiernos, los presidentes, ministros, etc. Hubo auditoría ahí, los antecedentes geológicos, por ejemplo, que se entregaron para la propuesta eran los adecuados. Se habla de varios cientos de millones de dólares. Lo mismo se nos puede producir en Chile. ¿Por qué? Sobre todo en el caso de las concesiones. Muchas veces, cuando el gobierno adjudica un contrato, por ejemplo, Canal de Chacao, cerca de $1.000 millones, o la Américo Vespucio Oriente, cerca de $1.000 millones, dentro del contrato va la ejecución de la ingeniería. O sea, el presupuesto original se hace, o el presupuesto que se usa para la adjudicación se hace con la ingeniería básica, no con la ingeniería de detalle. Y mientras en obras de esta magnitud no se hace el presupuesto con la ingeniería de detalle, hay diferencias gigantescas. Y por lo tanto, no podemos mostrar a vuelta en la esquina que esos proyectos ya costaban mucho más. Lo digo y comparo el caso de Panamá, el caso chileno que estamos viendo hoy día. Por eso el auditor es importante, porque el auditor sigue el proceso de adjudicación en todos sus detalles. Por ejemplo, en el caso del Canal de Chacao, están hechos los estudios contemplados y la ingeniería para ubicar el pilar del medio en la famosa Roca de Molino. Están todos los estudios hechos con base en una ingeniería de detalle que permita saber cuánto va a costar eso. Hace pocos días, en un puente que se hizo en Osorno, estaba considerado que los pilares iban a entrar a 25 metros de profundidad, los pilares llegaron a 50 metros de profundidad para encontrar la roca. ¿Cuánto costó la obra? 30, 40, 50% más. Claro, no era un contrato de $1.000 millones, era un contrato de $20.000 millones de pesos. Pero hubo un litigio que significaba que la obra costaba más del 20, 30, 40% de lo que debe ser el contrato original. Por eso esta cosa hay que seguir. Decía, Jorge decía, no ha sido fácil este trabajo. Cuando partimos nuestro gobierno, había 4 o 5 ministros que con la auditoría y esto era por llegar al diablo. Y algunos, porque que sufrieron después. Hay un representante de la Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa, y dice, unidos, auditores. Nosotros tenemos todo nuestro sistema interno, varios ministros, muchos funcionarios. No es fácil. ONG Transparencia Internacional, cuando llegaba a Chile, ¿a dónde llegaba? Al Consejo de Transparencia. Llegamos a estar entre los 20 países con mayores niveles de probidad en el mundo. Aquí se ha dicho todo lo que fue las distintas etapas, en fin, hoy día estamos 22, 26. Ese es un tema que cuesta mucho enfrentar. En 14 años no hemos tenido una ley. Yo he sido, y lo hacía por contrario absoluto que se fuera haciendo, siempre discutía este tema con los ministros, etc. ¿Dónde se gasta? Esto no es para qué es el doctorado. ¿Dónde se gasta la plata chica? ¿Dónde está la caja? En el Ministerio de Hacienda. ¿Quién lo controla? No puede estar adentro de la auditoría. El control de la auditoría del gobierno no puede estar controlado por el Ministerio de Hacienda. Obvio. Tiene que estar fuera. Me alegro que nuevamente vuelvan a hacer play y se quede todo el respaldo que necesitan, porque de lo contrario no vamos a tener un proceso de desarrollo fundamental. Ahí está toda la historia que han escuchado, los proyectos del 2005, del 2007. O sea, da la sensación que ha faltado la voluntad política para avanzar en el tema. ¿Cuántos hechos de corrupción que hemos conocido en estos años se podrían haber evitado si a este organismo se le hubiera dado la importancia que merece? Recuerdo muy bien una vez que llegó Rodrigo, había una propuesta en un organismo fiscal. Una propuesta, recuerdo que era de 10, 12 millones de dólares. Había 1 o 2 millones de dólares. Iban a firmar el contrato, creo que en 2 días más estaba todo listo.
llamamos al director de servicio, prepara el escándalo de la grinería, que nos iban a levantar al Estado, en fin, todo el penal infierno. No pasó nada. Pero ahorramos quizás ¿cuántos millones de dólares? Se tuvo que hacer la propuesta de nuevo. Para eso funciona la auditoría. Y en manos del Ejecutivo. Y por eso cuando partimos, la primera auditoría donde estuvieron los ministerios, después estuvieron la intendencia. Recuerdo cuando Renato Santiago, viejo político chileno, intendente de Atacama, de Coquimbo, me decía, yo no firmo un papel que no venga con un visto bueno el auditor. Otros no lo querían, a otros le ponían auditor. Después los servicios públicos, en todas partes. Por lo tanto, creo que esto no es solamente un capricho personal, así ha sido reconocido de manera explícita en fallos de juicio de casos de falta de probidad en el sector público que tuvieran alta connotación en estos años. Por eso considero fundamental tener una ley y que esta ley pueda funcionar, que sea aprobada por el Congreso. Los desafíos que enfrentará la próxima administración, dado el ambicioso programa de reformas políticas, económicas y sociales comprometidas ante la ciudadanía, hace imprescindible que el Poder Ejecutivo cuente con una herramienta de control interno potente. Sin embargo, a mi juicio, la agenda de probidad presenta un atraso importante. Me voy a referir a un tema que hemos discutido mucho con el ministro Raúl en el Congreso en los últimos meses. Porque él ha querido sacar todos estos proyectos en los últimos 8 meses. Todos los martes, discusión inmediata. 1, 2, 3, 4, había 10 proyectos de discusión inmediata. Acabamos de sacar el logro, yo voté en contra del logro. ¿Por qué? Porque se dijo, estos parlamentarios que no quieren el lobby, lleva 10 años el proyecto en el Congreso. Pero ¿cuál era el punto central? Mientras no haya un registro lobista, no, yo no voy a votar el proyecto, se lo dije al ministro. ¿Qué sentido tiene hacer una ley de lobby si no hay registro lobby? Entonces la explicación fue, los asesores legales de las empresas no están dispuestos a firmar ni inscribirse como lobistas, porque dicen, no somos lobistas, somos abogados y asesores legales. Y uno ve los pasillos de Valparaíso, cualquiera de ustedes que haya ido, en los últimos días, cuando estuvimos discutiendo la ley de farmacia, o la ABP, o la televisión digital, no se podía caminar por los pasillos, porque uno detenido. Subía a su oficina en el piso 12 o 13 a llegar a sentarse en el escaño, tenía que pasar por 10, 12, 14 personas que lo increparan en la cosa. ¿Y cuál es la discusión fundamental con el proyecto de lobby? Como esas personas no se van a inscribir en el proyecto de lobby, no se van a inscribir en los registros, el peso de la prueba va a caer en el parlamentario. O sea, el parlamentario va a tener que tener cuidado de denunciar. Digo denunciar porque es la palabra correcta. Ante la Comisión de Ética o el secretario del Senado, que cada institución va a tener que llevar un registro lobista, cada reunión, cada conversación, cada persona que llegue a ver la mesa. Eso es imposible, no es cerrar su región y entre ti hablan 20 que lo paran en la calle, en el café, donde está, en los municipios donde está, en cualquier lugar, en la oficina pública. Entonces va a tener que estar haciendo la radiografía, ¿no? Eso dije, aquí, queridos colegas, yo termino en marzo. Ustedes a partir de marzo van a ser los sujetos de prueba. Y por lo tanto, cuidado con sus celulares, cuidado con sus mails, porque si no los van a usar ustedes por no hacer la denuncia correspondiente. Yo creo que ustedes en marzo no recibía a nadie de los técnicos en el registro lobista. Y otras cosas más que a raíz de la discusión parlamentaria, algunas indicaciones que hicieron. Pero hay proyectos, por ejemplo, de movilidad, el fideicomiso ciego. Lo mismo. Larga discusión, porque estos proyectos algunos tuvieron prácticamente los 4 años en el Congreso. Había que sacarlo ahora a última hora a gran velocidad, como el de la televisión digital, que estamos por votar, parece, finalmente el veto en marzo. Uno dice, ¿por qué no le dejan esa responsabilidad en el caso de la probidad al próximo gobierno? Porque aquí yo creo que es imposible que pretendamos sacar leyes que 2 o 3 meses, que después sale mal y ¿qué se dice? Los congresistas no saben legislar, hacen leyes a tonta y a loca, en fin. Otra ley que va a ser muy controvertida en el próximo tiempo, la famosa ley de la regionalización. Ustedes saben, en la elección presidencial se eligieron los CORE, los consejeros regionales.
Por lo tanto, a partir de marzo vamos a tener dos instituciones. El gobierno regional, con sus seremillas, toda su organización, su oficina pública, y al frente va a tener un core, elegido democráticamente, empoderado por el voto popular, con un presidente del core y con una estructura al lado. ¿Y qué iba a pasar? Y lo dije así en el Senado. A mí me enseñó un destacado chileno que fue ministro de Estado que hay animales de una pata, de dos patas y 100 patas, pero no hay animales de dos cabezas que se llaman monos. Y yo creo que hemos creado unos. Vamos a tener dos organizaciones en cada región. ¿Y el conflicto cuál va a ser? Cuando esas dos organizaciones comiencen en una, aunque en el caso del proyecto ni siquiera deja que el intendente vaya a votar o tenga derecho a voto en el consejo del pueblo. Cuando se produzca esa diferencia y el chapuche, ¿qué van a hacer? Van a llamar a Santiago para la persona. O sea, vamos a tener más centralismo, no menos centralismo con el término. Así lo dije en ese lado, pero equivocarme. Pero sí creo que es importante pensarlo. Había algunas otras ideas que tenía por aquí, a ver si me queda. Conflicto de interés. Cuidado, eso hay que resolverlo. Un solo ejemplo, servicio de impuesto externo. Todos sabemos lo que pasó ahí. ¿En qué terminó? Eso no está resuelto en la política chilena. Ya han habido muchos casos de conflicto de interés. Y esto es parte de la agenda que tiene que tener el próximo gobierno. Otro punto que es muy importante, lo decía Jorge, me llaman por el celular. Esto cuando lo partimos no había celular. Estábamos recién implementando todo el sistema informático del gobierno. Comenzó a comienzos del año 90. Por lo tanto, y lo mismo que ahora estoy haciendo el archivo de mi gobierno, los primeros 3 años prácticamente hay que hacer el archivo nuevo, porque ya en el tercer o cuarto año había información computarizada. Antes no había, y todos los servicios públicos no había. Hoy día está todo en línea. Entonces, ese factor es muy clave también. La rapidez, pero también en esa rapidez, en esa comunicación tan instantánea, muchas veces se cometen errores que después nos cuestan mucho. Bueno, queridas amigas, nunca está de más una reflexión ética, sobre todo cuando las sociedades como la nuestra atraviesan por momentos de profundos cambios. Chile debe meditar sobre los fundamentos morales que guían su tránsito hacia el desarrollo, camino que debe estar orientado por el fortalecimiento de los valores éticos asociados al bien común. Debemos tener clara conciencia de que la corrupción es enemiga de la democracia, desprestigia las instituciones frente a la sociedad, inhibe en los jóvenes la opción por el servicio público, neutraliza la motivación y la capacidad innovadora de los funcionarios del Estado y siembra en la comunidad internacional desconfianza en la integridad de nuestros funcionarios públicos, en nuestros procedimientos y en nuestras leyes. Pero además hay un peligro adicional, que el combate a este flagelo se ha dado solamente en las palabras y no en los hechos. La voluntad de mi gobierno fue hablar, pero hacer y construir. Yo espero, por el bien de Chile, que esto siga funcionando, que tengamos una ley y esto va a permitir un avance mucho más importante de Chile en los próximos años. Este no es tema de titular. Mañana no va ni siquiera un centímetro de los medios. Cuando salí hace pocos instantes, porque tenía una reunión con una persona que tenía extranjero, estaba toda la prensa afuera. ¿Para qué les voy a contar de qué me preguntaron? ¿Quién era el ministro de no sé cuánto? Si sabía el último nombre, que el fallo de la Haya, que se tenía discusiones con el gobierno, en fin. Le dije, hay un pequeño, hay una revolucita, le dije, vayan y miren ahí. Algo está pasando ya mucho, que es mucho más importante que todo lo que está pasando. Esa chichira, ahí. Es la pena bien, pero estas cosas no salen en la mano. Y esto, miremos un poquito más al lado, miremos nuestro barrio, que
un país que dice que va a cambiar el cambio de moneda, porque el dólar negro llegó a estar 20 o 30 veces el oficial. Hay corrupción generalizada y total en muchos países. Hemos visto las redes internacionales estos días. O sea, este es un factor que inhibe el crecimiento y el desarrollo de las sociedades, por eso es tan importante. Y como decíamos recién en el café, aquí están los que estuvieron, los que están y seguramente los que van a estar en el próximo gobierno. Les deseo suerte para que